por 10, viejo. Claro, rompiendo la regla, ¿no? Saltó de 2 lucas a 22 lucas, digo, o sea, es tremendo, o sea. Estamos viviendo un mes en el cual finalmente el gobierno decidió hacer parte, porque encima ni siquiera es todo lo que pretende hacer de este ajuste, que es una transferencia de ingresos, ¿no? Como se dice tantas veces, el gobierno quiere recortar del 1,5 del PBI que representa los gastos de energía cuando asumió, recortarlo a 1 punto o a 0,7. Todo lo que queda en el medio es la diferencia que le tenemos que poner nosotros. Tenemos que poner nosotros. Exactamente, claro. Los usuarios. Quiere hacer, para tener una referencia, lo que Macri hizo en 3, 4 años, digamos, sobre todo la segunda parte de su gobierno, en estos pocos meses, ¿no? Y lo venía un poco pateando porque está primero esta bandera de la baja de la inflación, que claramente se contrapone la cuestión tarifaria si lo libera, pero bueno, ahora evidentemente no le dan tanto los números, o tiene mucha presión también del Fondo Monetario y decide hacer este doble ajuste, decía yo, porque por un lado se da, Nico, un aumento en los precios mayoristas, tanto de la energía como del gas. Ahora vamos a estar hablando de cuánta incidencia tiene esto en la factura final, mucha, pero está el aumento en los precios mayoristas que les impacta a todos. Y por otro lado, un recorte en los subsidios, ¿no? Que es ahí sí donde directamente es donde se hace la quita del peso en el PBI, pero las dos cosas juntas se dan, entonces esto nos dispara muy fuerte la factura. ¿Por qué a algunos les golpea más que a otros? Porque hay mucha, yo traje acá, digamos, para mostrar, hay muchas referencias cuando tenemos la factura que nos indica, por ejemplo, la zona geográfica en la que estamos. Claro. Viste que se habla mucho a nivel país de zonas frías, está de hecho, se debatió en la última ley base, si fue una pugna mantenerlo, el hecho de zonas frías, zonas calientes. Y mismo, Mateo, también barrios, dentro de la misma ciudad, ¿no? Y dentro del AMBA, para hablar de los subsidios, la zona residencial es muy difícil porque sabemos que es muy variable, no hay una zona que uno puede decir, esta zona tiene ingresos generales, porque incluso hay mucho ingreso informal que no lo tiene registrado el Estado y por ahí viven vecinos mejor que otros, pero hay como una segmentación de ese tipo, además de la segmentación que hizo Martín Guzmán, que dividía en 3 grupos, ¿te acordás? Claro. Los subsidios, que era ingresos altos, ingresos bajos o el resto. El N1, N2 que uno tiene la factura. Bueno, ayer me explicaba mucho eso, cuando llamo para decir, che, explícame por qué la factura, digo, y si encima es la factura de abril que estoy pagando, eso, con lo cual eso quiere decir que ni siquiera me está contando todavía la prendida, la encendida del tiro balanceado o de la estufa, porque saltó de 2.000 a 22.000 pesos, y un poco, bueno, lo que me decían es, se modificó la base, que ahora te lo quería preguntar esto, la base de cálculo se modificó y después depende de si figurás con ingresos medios o bajos, y después lo otro también depende del barrio. Entonces me dijeron, claro, estoy en una zona que es límite Chacarita, Colegiales, zona residencial. Bueno, evidentemente se ve que bueno, o sea, la contemplan como una zona donde puede haber un ingreso que puede pagar eso, ¿no? Exactamente. Lo que hay que entender, Nico, es que hay una composición de la factura del gas que incluye, por ejemplo, lo que es la generación o, digamos, lo que es la producción de gas, ¿no? Nosotros lo conocemos como Naturgy, la empresa que es la que de alguna forma se encarga de eso. Después está también el transporte, ¿no? Lo que es llevarlo de la boca de pozo a la distribuidora. Esa es la segunda parte de la composición, digamos. Quiero decir, cuando nosotros pagamos el 100%, como lo va repartiendo después la empresa. Otra parte impositiva y otra parte que es para lo que es la distribución. Bueno, todo se afecta en este caso a la producción de gas. Los aumentos están en la producción de gas porque el gobierno lo que hace es dolarizar el precio. Al dolarizarlo, le saca un poco y ahora vamos a hablar de la energía porque pasa algo parecido, un poco los frenos que había puesto desde luego el gobierno de Alberto Fernández a esto, y lo liberaliza. Entonces quedan con subas que solamente este mes son en promedio, porque vos te va a parecer poco, 155% en la luz para los ingresos medios, y en cuanto al gas, subas en torno al 33%. Claro, porque ayer cuando empecé a preguntar, viste, a amigos, a familiares, claro, a la mayoría les pasó eso, que el aumento les llegó entre un 100, un 150%. Y después hay algunos casos puntuales que tienen que ver como el mío, que debe tener que ver con esto, cómo te cambió la zona, cómo te cambió el cálculo. Y los subsidios. No sé, un amigo le llegó, le estaban viniendo 10.000 pesos y la factura última le llegó de 88.000 pesos.
Está bien, digo, se le multiplicó también parecido a mí, que por 8 Claro. en vez de por 10, pero claro, pasa que cuando ves ese número decís, impagable. Y acá hablamos de usuarios residenciales que siguen siendo los que mayor subsidio tienen. Pensemos en lo que son pymes, ¿no? Tal cual. En la parte comercial, una panadería en este momento que se une a una baja o nula venta, ¿no? Es un combo fatal realmente. Cuando empecemos a pensar el impacto que tenga la tarifa, pensemos que esto fue de los temas que más le cambió el giro político al macrismo, ¿no? A partir de ahí fue que empezó a perder esa popularidad. Había hecho un ajuste feroz, había subido incluso la tarifa de transporte, había subido en líneas generales el costo o bajado el poder adquisitivo del salario, pero con la tarifa el gobierno de Macri empezó a mostrar esa vulnerabilidad. Hay que ver qué pasa ahora con Milei, que había tenido en abril un 8,8 de inflación, pero de los cuales el 35% lo había marcado la cuestión tarifaria. Es decir, la incidencia en la inflación es muy alta. En mayo, esto, vamos a ver qué es lo que dice. El 13 de junio se da a conocer el índice, pero sobre todo en junio, el mes que ya estamos transitando, ya los analistas hablan que la inflación va a ser más alta solamente por el costo tarifario. Ese es un dato tremendo, Mateo. O sea, vos decís que ahora, en los próximos días, vamos a tener el aplauso y seguramente a Javier Milei diciendo que hay que llevar en andas a Nicolás Caputo porque bajó la inflación y la dejó en un 6% del desastre que veníamos, zaraza. Pero que el mes que viene le sube. Que el mes que viene sube porque fíjate por lo que estamos viendo ahora. Hablando, porque para tener una referencia, Nico, los sectores que más van a recibir este impacto son los sectores medios y bajos, que son el 65% de las tarifas, digamos, los usuarios que pagan las tarifas. Por ejemplo, hasta ahora estaba estipulado cuando Martín Guzmán hizo la segmentación última, topes hasta el cual te subsidiaban, hablando de la luz, estoy hablando ahora. ¿Te acordás que era, bueno, hasta acá te subsidio, el resto ya sí lo pagás al precio sin subsidio? Y ese tope, por ejemplo, figuraba en los ingresos medios 400 kilowatts. ¿Sí? Ahora, por hora. Ahora baja a 250 kilowatts por hora. En los ingresos bajos no tenía este top, digamos, estaba todo subsidiado y ahora le subsidian hasta 350 kilowatts por hora. Todo lo que es para arriba. Todo lo que es para arriba lo pagás entero. Exactamente. Entonces esto genera sobre todo porque, a ver, uno puede decir, bueno, hay una cuestión de que todos tendríamos que tener una idea de un uso racional de la energía, como se dice. Pero tampoco es que hay una campaña de educación al respecto que diga, bueno, porque cuando lo dicen parece que nos están retando. Me acuerdo de Macri diciendo, no, pónganse buzo dentro de la casa y sacaba fotos, viste, canchereando. No hay, en este caso, una campaña de concientización o de educación diciendo, bueno, ¿cómo hacer más eficiente la energía en nuestra casa? Yo no lo sé. Claro. Y con el gas tampoco. Y entonces, al gastar más inconscientemente o por costumbre, vamos a terminar pagando mucho más y nos va a terminar afectando tan fuerte en el bolsillo. Aparte, Mateo, bueno, a ver, allá hablaba también con un también amigo, viste, que es colega también. Bueno, eso, digo, otro dato, ¿no? El Cipreo que estuvo sacando los datos, y estamos todos los periodistas, digo, en el AMBA y también después toma diferentes zonas del país, pero hay el análisis que salió ayer, el informe es sobre el AMBA, y bueno, el 86% está por debajo de la línea de pobreza con sus salarios, ¿no? O sea, digo, estamos en esa situación, pero digo, al margen del rubro y al margen del sector, claro, si vos tenés una moto, tenés un auto, de repente entre las tarifas del mes pasado a y el aumento de las naftas y demás, y capaz son 50, 60, 70 lucas más, que si vos no tuviste una mejora salarial o no enganchaste un laburo, una changa nueva o eso, y estamos hablando de las clases medias, ¿no? Sí. No de los que ya directamente hoy no tienen para comer y que iban al comedor y ya el comedor les dijo no podés venir los 5 o 6 días que estábamos abiertos, tenés que venir 3 porque no tenemos más comida. Digo, esto está deteriorado para todos, o sea... En base a eso hay una cuenta muy interesante que salió el mes pasado que habla del peso de las tarifas sobre la canasta básica, es decir, incluyendo luz, gas, agua y transporte. Digamos, transporte no es una tarifa, pero en definitiva ese tipo de costo que uno dice, bueno, no es de comida, no es lo que serían los servicios, que lo había dejado el gobierno de Alberto Fernández en 6%, es decir, el 6% de la canasta básica era el valor de las tarifas, y ahora ya se pasó a 13%, se duplicó, Nico, solamente en estos meses. Y es la incidencia más alta de los últimos 20 años, es decir, desde la asunción de Néstor Kirchner, o previamente, cuando estaba casi el dólar 1 a 1, que no se tenía esta proporción.
Entonces, para el 13% de qué dijiste? Digamos, de la canasta básica, el 13% de la canasta básica de recursos que tiene una familia, el 13% lo tiene que destinar a servicios. Mira, y esto y se duplicó en relación a la cifra a con la que venía el haciendo. gobierno de Alberto Fernández, que era 6%. Sí. Un cálculo promedio, digamos, más o menos, después están los casos particulares, pero está... Claro, que tiene que ver con todas las tarifas que decíamos recién. Sí, y para que hagas más viajes de colectivo o menos, pero digamos, en promedio... Con esto del número total quise decir, sí, eso. Se duplicó solamente en estos meses. Y bueno, es esta transferencia de ingresos. Yo lo recalco mucho porque es eso. Acá obviamente en esta radio se escucha por suerte muchas voces en ese sentido, pero en otras uno dice el ajuste. ¿Y qué es el ajuste? El ajuste es esto. Es decir, que lo que antes lo ponía el Estado a través de los subsidios digamos, claramente le ponía un precio que en dólares estaba atrasado a la generadora de energía, pero que no lo teníamos que poner nosotros, ahora lo tenemos que poner nosotros. Mira, Mateo, porque la otra vez también hacíamos una entrevista donde hablábamos de lo vinculado al transporte, ¿no? Entonces, a ver, para los salarios estándar de hoy, ¿no? Que son desastre, estamos con salarios que son un desastre. El 10% se calculaba más o menos se te iba a transporte. Vos ahora estás diciendo el 13% en energía. Sumando la tarifa. Ya se te fue casi un 25% entre transporte y energía. Sumale el alquiler. Sí, bueno. En la zona metropolitana, impresionante. Game over. Sí. Game over. Y eso excluyendo... Lo digo en inglés a ver si algunos entienden. Hablando de gastos clásicos que ya son más de la clase media, como hablando de las prepagas y las cuotas de las escuelas privadas, claro, que también tuvieron una disparada tan fuerte. A ver, uno muchas veces, después ya analizando políticamente, dice, bueno, ¿por qué sigue estando este sostén político en que vamos a ver si ya no estamos como una nueva era dentro del gobierno de Milei, ¿no? En cuanto al respaldo electoral? Pero yo vuelvo a marcar que las tarifas lo fueron para Macri un límite y hay que ver qué pasa ahora con Milei, porque el problema es que lo tiene muy fresco para comparar. Claro. En la boleta, sobre todo si la tenés impresa, vos ves, pero el mes pasado me vino, vos tenés el número en la cabeza, por ahí cuando vas a comprar al supermercado lo tenés, pero no tenés que ir a buscar el ticket y decir cuánto lo había pagado, era este y ya lo pagaste. Esto, como tenés tiempo para procesarlo, ¿viste? Y pagarlo y ver el número, llega mucho a la comparación. Bueno, eso yo te acabo de decir, o sea, yo lo tengo muy claro que pagué en marzo 2.000 pesos y ya te pagué 22. Tal cual. Claro. Y entonces ahí puede haber alguna lanza en la cual uno diga, bueno, puede haber un freno de la sociedad diciendo hasta acá. Ha pasado en otros momentos en los cuales se acumulaban las protestas en las empresas, en muchos casos porque no brindaban el servicio correspondiente, pero también por los tarifazos. Sabemos que en otros gobiernos, bueno, yo voy al de Macri porque es el más cercano, ¿no? Pero los tarifazos han tenido que marcar renuncias o salidas, me acuerdo de Aranguren, y cambios en la política al respecto. Bueno, hay que ver qué pasa porque esto justamente el gobierno consciente de esto lo venía postergando, viste que hasta los economistas liberales clásicos lo cuestionaban por postergarlo. De hecho Caputo lo hizo aguantar el último mes. Claro, Caputo en los últimos 2 meses posterga esta parte que es la de la reducción de los subsidios, que era si se quiere una promesa electoral de Milei y que ahora entonces la formaliza, y lo que implica es entonces que uno empieza a pagar la energía un poco más a precio de dólar, como ya nos pasa con los alimentos, sin tener ingresos a precio de dólar, ¿no? Mateo Lascano, con quien estamos, es colega, especialista en consumo, y te pregunto por último, Mateo, ¿qué pasa si no lo puedes pagar? Porque estoy empezando a escuchar, y sobre todo ahora con esto, mucha gente decir, yo ya no lo estaba pudiendo pagar antes, no lo voy a poder pagar ahora. ¿Qué pasa? Bueno, si sos el Estado Nacional, podés hacer como Caputo y hacerle un bono, ¿no? A Camisa. Claro, le decís a Camisa, che, te lo pateo para adelante. Paga Dios. Claro. Bueno, obviamente que empiezan a correr las moras, los intereses. Hay que ver también las asociaciones defensoras de usuarios, sobre todo en casos particulares donde hay subas, porque nosotros hablamos obviamente que hay una incidencia geográfica, que hay una incidencia de ingresos, pero también en otros casos hay abusos por parte de las empresas, sobre todo a la hora de medir el consumo. Pensemos que es todo estimado, ¿no? Claro, esto estimado. En cuanto al gas, sobre todo. Entonces, uno puede hacer su denuncia en las distintas asociaciones defensoras de los usuarios. Los entes reguladores, uno teme por cómo estén funcionando en este gobierno que desprecia tanto al Estado. Tal vez en otro momento uno le tenía mucho más confianza a lo que era el ENRE y el control fundamental de lo que era la generación de las facturas de gas. Hoy en día no tengo tanta confianza. Me parece que son las asociaciones civiles las que más pueden defendernos al respecto. Y
por otro lado, ver si políticamente, como pasó en el 2018, desde digamos, diputados y el Senado, más allá de que en ese momento incluso Macri vetó la ley, pero se convierte en un tema de bandera política el no a los tarifazos e instalarlo y obligar al gobierno a que frene con esto. En el hecho concreto, ¿qué se puede hacer al no pagar? Bueno, primero, digamos, obviamente, nada, elegir qué pagar. Uno no se va a meter en el bolsillo de la gente que está hasta la soga al cuello y que claramente no es que no lo va a pagar porque no quiera, sino porque no pueda. No puede, claro. Y en definitiva, recurrir a las acciones de defensa de los usuarios. Pero los intereses van a correr. Te cuento un caso concreto, digo, una pareja de jubilados que cobran la mínima cada uno. Sí. Le llegó 90 lucas de gas. Claro. No tienen forma de pagarlo. Ahí seguramente tiene que haber incluso un abuso porque está la tarifa social, eso por lo menos lo ha mantenido, uno lo ve en la factura que figura. Hay que ver el consumo, pero yo me suena más a que hubo un exceso y eso tal vez hasta pueda judicializarse. Pero en el día a día la tarifa te viene y si no la pagás el mes que viene la mora. Hay que ver la política de cortes que tenga el gobierno de Milei, algo que los gobiernos en este sentido nacional y popular siempre lo trataban de evitar, ¿no? El hecho de decir, bueno, a pesar de las deudas, sí, en algún momento sea con plan de pago no se corta. Pero no te corto, porque hay una mayor sensibilidad. No lo sé y no lo puedo asegurar en el caso de Milei y Caputo, que no se caracteriza mucho por eso. Pero en definitiva, ojalá que más allá de los casos concretos se vuelva un tema social y general, ¿no? El hecho de ayudar a la gente y ser consciente de la gente que no puede pagar y desde la oposición política y de las asociaciones civiles transformarlo en lucha, insisto, como pasó en otros momentos, porque es un tema que nos abarca a todos y que fundamentalmente a partir de esta última decisión, más que nada a ingresos medios e ingresos bajos que son el 65% de la composición tarifaria. Complicado el escenario que nos cuenta acá Mateo Lascano, periodista especializado en consumo. Nos vino a hablar de las tarifas. Ya ayer recibimos las tarifas todos y las nuevas facturas de gas, entre otras cosas. Y rápido, bueno, queríamos profundizar en este tema. Así que te vamos a invitar de vuelta, Mateo, para seguir hablando de estos temas. Dale. Muchas gracias, Nico, por la invitación. Muy lindo el estudio y un placer venir aquí a la Radio de las Madres. Gracias por venirte a tomar unos mates. Ahora te doy el último antes de que te vayas, que creo que te tuve bastante canutado el mate. No, ahora te doy uno más te convido. Quédense que ya venimos con el pase, con Roberto Caballero, que ahí lo veo tomando posición, ya acomodándose.